Eh, Muchas gracias por la presentación, Rosario, por la invitación a ambos dos y la posibilidad de participar acá en este workshop. Les pregunto si se puede compartir pantalla para una presentación. No hay ningún inconveniente, ¿no? A ver, hago la Entiendo, prueba. Francisca, no hay problema. No, no, sí se ve bien, Cristian. A ver. No sé qué es lo que están viendo, si entero, porque... Nosotros vemos una pantalla, Cristian, y abajo varias pantallas pequeñas. Ah, pará, ahora. ¿Por qué sale así? Vamos a poner de nuevo. Ahí está mejor, ¿no? Ahí está, muy Ahí, bien. Bien. Eh, si tenía conectada otra pantalla. Bueno, la presentación que voy a hacer en parte retoma el trabajo publicado en el dossier que salió junto con el de Eugenia, pero bueno, me extendí en el marco temporal que retomo en mi proyecto de tesis doctoral, que es entre 1780 y 1870, ¿sí? Y a la vez fui sumando otros archivos para nutrir, si se quiere, el tipo de relevamiento que yo venía realizando. Un poco tiene como varias secciones, voy a ir un poquito más rápido para no pasarme con el tiempo. En principio, mi intención es, bueno, presentar el marco más conceptual o metodológico con el que vengo trabajando. Luego tratar de revisar un poquito lo que es el desarrollo de la historiografía más agraria o rural para contextualizar qué tipo de trabajo estoy haciendo, porque la verdad es que hay un montón de avances en la investigación, al menos sobre instituciones topográficas, o el desarrollo de los deslindes y de las mensuras en Buenos Aires, al menos desde el 2007 en adelante. Entonces me parece que sirve un poco para precisar qué es lo que estoy haciendo. Me pareció que también era relevante retomar una breve contextualización, dado que esto me parece algo realmente interesante, empezar a hacer una historia más comparada o el debate sobre el desarrollo de las mensuras, los deslindes, las topografías en los distintos países. Entonces me pareció bien que contextualice un poquito qué es Buenos Aires en ese periodo, un largo periodo de tiempo, eh, mostrar como las dos imágenes de los catastros y bueno, ir avanzando en el relevamiento más cuantitativo con una interpretación de las frecuencias, que es lo que salió más publicado también en el artículo. La verdad es que yo no vengo en ese plano desde si se quiere, una formación de base en derecho, vengo desde la historia y siempre tendía a buscar, si se quiere, más una historia social de la justicia o buscar ese encuentro entre la historia económica y la historia del derecho, ¿no? Yo empecé el abordaje, si se quiere, de los juicios, eh, también desde una lectura mucho más cualitativa, ¿no? Porque me pareció que también era el lugar, el espacio, como para ver cómo interactuaban, si se quiere, los distintos actores o grupos sociales en la campaña en torno a las disputas por el acceso a los derechos de propiedad. Y cuando hablo de derechos de propiedad, yo ahí lo tiendo a plantear no solo como un criterio jurídico, ¿no? Mucho más como una frase conceptual en sentido amplio. Eh, También, no solo desde un abordaje de concepto analítico, sino también porque creo que en este periodo hay realmente un terremoto político conceptual, una transición muy fuerte en términos de, de derechos, si se quiere, o de evolución del poder político, o de la monarquía administrada a un Estado del siglo XIX. Pero ahí tiendo a ver, si se quiere, esos derechos de propiedad como relaciones sociales o de poder que hacen a los modos de apropiación legal y socialmente legítima de la apropiación de los recursos. Y en este sentido, yo enfoco sobre la tierra, pero también lo que es preciso visualizar ahí es que lo que está en discusión, me parece, en este largo periodo de tiempo, no es solamente el acceso a la tierra, sino como, bueno, hay un título de un libro de Fernanda Barco, Daniela Marino, que están presentes, que es la tierra, el agua, el monte, todo el conjunto de los recursos agrarios es lo que
pasa, si se quiere, a estar en su conjunto en disputa. A partir de lo que entiendo tiene que ver con una valorización de los recursos agrarios, ¿no? Y de la expansión de estos capitalismos agrarios en plural. En este sentido, en la presentación yo uso el fondo judicial. Si se quiere, en un primer momento trabajé específicamente sobre una serie que se llama Tribunal Civil, que va desde 1800 hasta 1863, que es lo que salió publicado en el artículo del año pasado. Pero bueno, la verdad es que le fui sumando otras series como para terminar de nutrirlo, si se quiere, ¿no? Es un fondo que es bastante complicado entrever eh, si expresa el conjunto de la litigiosidad del periodo, tiene una composición que es muy compleja. De hecho, todo lo que va del periodo de 1863 hasta, bueno, 1899, que termina la serie, yo tomo solamente hasta 1870, solamente está resguardada lo que es la letra A, eh, pero que en realidad la letra A es muy nutrida en el conjunto del alfabético. Y luego también hay otras series que hay que ir viendo ahí cómo es que se terminan eh, componiendo, ¿no? Digamos, es medio complicado. Uno es el Tribunal Civil y Comercial de La Plata, y ahí también hizo un relevamiento, y el otro es el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, que tiene el Fondo de Real Audiencia y de Cámara de Apelación, ¿sí? Bien. Una cuestión que a mí me parecía, yo, esto también coincidiendo con Eugenia, no vengo, si se quiere, desde un análisis que en principio tenía que ver con las mensuras, los registros y demás, sino que empecé analizando juicios por desalojos de tierras en esta búsqueda de visualizar la conflictividad o litigiosidad, mejor dicho, rural, ¿no? Y, y la verdad es que en cierto punto, yo lo que primero pude percibir fue este gran desfase temporal entre la renovación de la historia agraria, que al menos en Argentina, en Buenos Aires en particular, empezó hace más de 40 años, ¿no? Alrededor de 1980, y se tomaban, si se quiere, ahí los deslindes, las mensuras o los catastros, no tanto como objeto de estudio en sí mismo, sino como un medio para construir esta historia local o historia regional o la historia de los pueblos, ¿no? A partir de un análisis de microhistoria, sí, microhistoria si se quiere, o se trazaba el mosaico o la distribución de la propiedad en cada uno de los distritos a lo largo de básicamente el mismo periodo de tiempo que estoy analizando en esta cuestión, ¿no? En esta presentación. Pero desde el 2007 en adelante, un primer trabajo de Valeria Agostino empieza a abordar nuevamente el peso de las instituciones topográficas, particularmente a partir del vínculo con las políticas de tierra, ¿no? Cómo va apareciendo la agrimensura como un requisito fundamental para poder acceder a las enfiteusis en 1822, y a la vez cómo tenía que estar registrado en lo que se llamaba en la legislación de entonces el gran libro de la propiedad, ¿no? En paralelo, bueno, se lo estudia también con las reformas financieras, con la construcción de un catastro, en la medida en el que se tomaba un empréstito internacional y funcionaba la propiedad como la propiedad pública como garantía del empréstito. Se construye la contribución directa, que es, si se quiere, como los orígenes de un impuesto inmobiliario rural sobre la riqueza. Se analiza esto que presentaba también Eugenia, ¿no? La constitución de las jerarquías o las funciones o la burocracia de las instituciones topográficas. Esto es un libro de Juan Carlos Garavaglia que lo analiza en su conjunto, y también Valeria Agostino. Los niveles de actividad a partir de las actas de sesiones de la institución, cómo funcionaba ahí un tribunal topográfico que tenía dentro la Dirección General de Topografía, que se crea en 1824, primero como comisión topográfica, luego como dirección. Ahí se hace un contralor de las mensuras, cómo se va pasando de la heterogeneidad de la práctica a una homogeneidad o a la constitución de un campo profesional. Y bueno, esta, si se quiere, una vertiente que yo trato de retomar, que es las vinculaciones entre esta innovación tecnológica con la inserción en el mercado mundial o la valorización de los recursos agrarios, y algunas particularidades que tiene Buenos Aires, cómo se construye un catastro prácticamente sin presupuesto, donde hay una recolección de planos particulares, y la función, si se quiere, del departamento era mucho más la de recibir y archivar y conformar una especie de bricolage de las mensuras, ¿no?
el departamento no sale necesariamente a hacer la mensura de su conjunto, sino que va requisando, entre comillas la palabra requisar, solicitando, exigiendo, hay muchos que no lo remiten, los distintos planos de mensura particulares para la composición de este gran catastro, ¿no? También se abordó la figura de los ingenieros militares y civiles en las guerras por sus tareas topográficas, y cómo a la vez la mensura o los agrimensores, ingenieros civiles y militares, construyen o hacen a la representación del paisaje y a la, si se quiere, representación de las cartas topográficas o cartas geográficas, ¿no? Una breve conceptualización sobre Buenos Aires en este periodo. A mí me parece que al menos desde 1780 hay un crecimiento económico muy marcado, y un creciente interés por la tierra. Se instrumentaliza a partir de estas denuncias por moderada composición, una real cédula que se emite en 1754, pero que tiene, al menos en Buenos Aires, y si se quiere más hacia el norte, en Entre Ríos y en la banda oriental, los dos primeros lugares donde se expande con ahínco un desarrollo más ganadero. Pero bueno, desde 1780 hay una extendida cantidad de denuncias por apropiación jurídica de la tierra, que es en coincidencia también con cierta liberalización del comercio en 1778, con el asiento de habilitación para la exportación de cueros en 1790, bueno, con Francia, con Inglaterra también, y una posterior liberalización en 1809. Se expresa también desde entonces una puja por la expansión de las fronteras, distintos planos o propuestas para expandir Buenos Aires hacia el sur en la conquista de tierras. Y este arreglo de los campos, que es un gran expediente judicial colonial, que lo analiza Jorge Hellman en 1998, que transcurre más en la banda oriental, ¿no? Pero tiene que ver con estas denuncias que hay por despojos de campesinos ante el avance de estas grandes denuncias de tierra, ¿no? Que si se quiere en Buenos Aires estaba más en las campañas de cercanías, en Morón, cerca de la zona más oeste de la actual ciudad de Buenos Aires. Un complejo económico que muta, ¿sí? Acá hay una transición de ese circuito de La Plata a un capitalismo agrario basado en la exportación vacuna y luego lanar, pero que también está ahí en tensión con una valorización que es primera en la campaña de cercanía, que abastecía a la ciudad de Buenos Aires y que producía, era una zona de explotación de quintas y de chacras, ¿no? Y es donde más se valoriza la tierra, antes que en el sur, ese sur donde se hace la explotación más ganadera, si se cree, o al norte incluido. Finalmente también hay las élites económicas, políticas y jurídicas expresan distintos tipos de preocupaciones sobre los derechos de propiedad, y en este periodo de tiempo hay una más, después de 1810, 1820, con ahínco, una implementación de este sistema liberal y de luces, como lo llaman algunas fuentes. Es algo que lo fui tratando de trabajar en otro artículo, y que se expresa, si se quiere, en una uniformización jurídico-legislativa que apunta a crear ese binarismo propietario, ¿no? Una propiedad pública y una propiedad privada individual, ¿no? Este proceso de desamortizaciones de tierras también que existen, y atravesados también por estos cambios en la administración de la justicia. Y finalmente esta revolución más técnica y de un instrumental astronómico y topográfico que ya existía en la región, pero que se institucionaliza como política de Estado en el marco de una nueva orientación económica y un complejo, si se quiere, filosófico ilustrado, liberal, hay más intención en torno a cómo definirlo, que asocia crecimiento económico, ¿no? a la aseguranza de los derechos de propiedad, a los derechos de propiedad de carácter absoluto, ¿no? Un poco para contextualizar, fui tratando de poner algunos mapas, regiones, para ubicarlos. Esto es 1780, la línea de fronteras el mapa está invertido, ¿no? En el Río de la Plata con Buenos Aires, ahí abajo una ciudad chica, pero que estaba creciendo a pasos acelerados, y la frontera natural del río Salado que bordea por esta zona, ¿sí? Era un gran corredor que iba hacia el circuito de la Plata. 1824, esta es una carta que se publica en Londres, si no me equivoco, donde está mucho más detallado, si se quiere, las costas, ¿no? del Río de la Plata, mucho más que la zona interior, muchas veces también por el desconocimiento de la propia topografía de la provincia, ¿sí?
Y estos son los dos catastros, ¿no? De 1830 y 1864, si no me equivoco, estas dos imágenes son de Juan Carlos Garavaglia, un libro del 2011. Pero lo que es interesante y quisiera destacar simplemente es, primero que en 1830 hay una gran laguna de información en todo lo que es la cercanía de la ciudad de Buenos Aires. Así que es donde, si se quiere, más existía esa superposición entre los distintos tipos de derechos o formas de acceso y uso de la tierra, ¿no? De los recursos agrarios, que ya se encontraría, si se quiere, más solucionada, al menos en la imagen del catastro, no implica esto que no hubiera conflictividad ni litigiosidad, hacia 1860, ¿sí? Con una expansión y, si se quiere, en la imagen se puede ver muy claramente el tipo de la composición de los terrenos, ¿no? Mucho más cuadrangulares, de mayor extensión, a diferencia de toda la zona más de cercanía o que va para el norte de la provincia, ¿sí? Bien, lo que yo hice o trabajo en mi tesis, que es el relevamiento en primera instancia de los juicios civiles potencialmente relativos a los derechos de propiedad en la campaña de Buenos Aires. La campaña de Buenos Aires más la zona rural, que es una zona bastante mutante, porque se expande la frontera y porque nacen pueblos. Y hay que ver también cómo se aborda la campaña alrededor de los mismos pueblos, ¿no? Yo hice un primer relevamiento más cuantitativo, catalogando por tipos de litigios, ¿no? Al principio buscaba los desalojos de tierras, eh, y después me fui a trabajar más por mensuras y deslindes. Y esto tiene que ver también con que hay yo esto lo fui encontrando, a mí, esto lo trabajaba con Jorge Hellman, y, y lo que iba encontrando evidentemente es que en los desalojos había un montón de conflictos de carácter más en el ámbito urbano, que en un trabajo de Jorge, bueno, él lo que termina planteando es que al menos encontraba que el 75% de los juicios de desalojo eran en el ámbito urbano, y a mí también me estaba sucediendo que encontraba un predominio urbano más que rural. Ahora, no encontré lo mismo en el caso de las mensuras y de los deslindes, ¿sí? Que en la totalidad de los conflictos por los derechos de propiedad eh, representan, si se quiere ahí, ese 13%, ¿no? ¿Por qué estudiarlos si son el 13%? Bueno, primero por lo que ya dije en torno al predominio fuerte de la campaña, ahora lo voy a mostrar, pero también porque en la retórica de las mismas élites y en la política gubernamental se enarbola como una de las expresiones más graves de la conflictividad en la campaña. Están asimismo anudados a otras demandas por desalojos o arrendamientos. Siempre que aparece una demanda por mensura, en el mismo desarrollo del litigio hay un devenir de la causa que va hacia un desalojo o cobro de arrendamientos, o a la inversa. Ingresan como desalojos o arrendamientos, o por terrenos, o por tierras, y aparece una mensura o un deslinde también en el medio, ¿no? Fui colocando varias frases como para simplemente marcar que hay una continuidad en los distintos gobiernos de la provincia de Buenos Aires. Martín Rodríguez, Gregorio Las Heras, como Juan Manuel de Rosas, van planteando en su conjunto que es un objetivo, si se quiere, más de política de Estado o de política de los gobiernos, la necesidad de tomar medidas radicales que corten con estos pleitos de deslindes, ¿sí? De fijar los límites de cada posición y utilizar las seguridades que ofrece la ciencia de la agrimensura, ¿sí? Y a la vez esto de que plantea Rosas de denunciar estos abusos de entregas de tierras que no tenían una localización muy clara en el espacio o en la campaña y que generan nuevamente una multitud de pleitos, ¿no? Todos ellos en su conjunto, ya de Martín Rodríguez hasta Gregorio Las Heras, crean esa comisión topográfica y plantean esta necesidad de construir el catastro rápidamente. Asimismo, yo creo que ahí hay la agrimensura tiene que ver con una nueva cosmovisión de la superficie, del área, de los terrenos, se empieza a detallar, si se quiere, ahí en cada una de las mensuras, cuál es el área, ¿no? Total. Ahí empiezan a aparecer estas representaciones gráficas que antes no se las veía asiduamente. Y me parece que también en este sentido, en las
en la construcción del Estado y en la soberanía también empiezan a aparecer la necesidad de representar el territorio sobre el cual se ejerce el poder o, si se quiere, la jurisdicción, ¿no? Depende. Ya fuese entre estas primeras comisiones de marcadoras de límites, ¿no? con el Portugal, donde llega un instrumental de teodolitos que luego va a terminar nutriendo al departamento de topografía de 1824-25, con un personal que también termina abocándose o promoviendo el conocimiento topográfico o teniendo roles en estas instituciones. Los periódicos empiezan a plantear estos proyectos de frontera, la necesidad de tener la mensura del arco terrestre, de las pampas, de conocer el territorio para implementar el gobierno ilustrado y liberal, de estimar concretamente qué cantidad de tierra se posee. Se daban unos números gigantescos que no tenían que ver con la cantidad de tierras reales que existían en el lugar. Y a la vez, bueno, se crean estas instituciones de ciencias físicas o de matemáticas que plantean justamente su vinculación con las mensuras o con los pleitos, ¿no? Hay una cuestión que también me fue abordando, o en la medida en donde yo traté de acercarme a estos juicios, encontraba que, si se quiere, la bibliografía más, o las fuentes relativas a la práctica forense, hablaban mucho más de los juicios por deslinde, apeo o amojonamiento más que de mensuras, ¿no? Y es algo significativo, o que en parte me llama la atención en torno a cierto desplazamiento más conceptual, que lo que tiendo a pensar es que hay primero algo que se expresa en las prácticas de denunciar por mensuras, antes que en la construcción de un, si se quiere, más aparato relativo a la cultura jurídica, ¿no? o a la conceptualización. Los diccionarios, Joaquín Martínez Triche, Diccionario Razonado de Jurisprudencia, Manuel Antonio Castro, que es el que es el presidente de la Cámara de Apelaciones y el que preside la Academia Teórico-Práctico de Jurisprudencia, que se crea en Buenos Aires en 1815 y publica en 1834 las clases, plantea, bueno, esta cuestión de los juicios desde el linde como algo estrictamente necesario, porque en Buenos Aires es completamente frecuente, ¿no? Y que lo que buscaba es la verdad de la posesión. Y en las tesis de jurisprudencia de la Universidad de Buenos Aires, esta en particular, la de 1863, la trabajó densamente Pamela Cacciavilliani, empieza a aparecer, si quiere, más tardíamente en las tesis de jurisprudencia la cuestión de las mensuras, ¿no? La primera que tiendo a encontrar ahí es la de 1863, que esto la publican los Anales de la Sociedad Rural, con, si no me equivoco, era una introducción de Vélez Arfiel, donde, si se quiere, levantaba a la figura de Juan Fernández, otra de Carlos Salas y finalmente de Félix Aníbal de Malato, ¿no? Esto es lo que un poco le mostraba, ¿no? Si yo relevo la cantidad de los juicios por mensuras o deslindes, abrumadoramente mayoritaria es la de las mensuras. Y hay algo que a mí me parecía válido para abordarlo. Yo lo trabajo así en la tesis y me parece que es una forma de trabajarlo, que es dividirlo en tres periodos, ¿no? 1780 a 1822, 1823 a 1852, 1853 al 70, ¿sí? Un poco los cortes tienen que ver con el inicio de esa expansión agraria de denuncias o interés por la tierra, hasta 1822, que inician los gobiernos o las autonomías provinciales. Luego siguen los gobiernos de la feliz experiencia, ahí está el corte en 1822 con la ley de enfiteusis particularmente. Y finalmente con la caída de Rosas en 1852 y 1870, cuando se publica el Código Rural de la Provincia de Buenos Aires, la reforma del Código Rural, y en 1869 el Código Civil. Esto no implica tener una visión más jurídica de cómo cambian los derechos de propiedad, sino simplemente también la necesidad de plantear un corte, porque después también se inicia la última fase de esa expansión y que tiene que ver con la conquista del mal llamado desierto, ¿no? Y acá lo que le mostraba simplemente, bueno, yo hasta ahora pude ir datando los lugares. El porcentaje tiene que ver con la cantidad de lugares datados que tengo.
Son una enorme cantidad de juicios realmente, y básicamente termina siendo más una muestra más que el conjunto, ¿no? Pero en todo es más del 50% de la apertura de los juicios que estoy trabajando. Y esto es lo que les mostraba, ¿no? En lo que he abierto hasta el momento, la campaña tiene un predominio absoluto por sobre la ciudad, es mínimo, ¿no? Esto no se veía en el caso de los juicios por desalojo. Esta, si se quiere, la evolución más histórica de los litigios, es un poco más amplio que lo que mostré en el artículo. Retomo los primeros años. Estos son las divisiones en los capítulos que mostraba, o en las etapas de ese desarrollo, también incluso de ese capitalismo agrario pampeano. Pero lo que quería mostrarles, aparte de una breve explicación de esto que estoy mostrando, es, yo hacía referencia en el artículo a que había una confluencia con los resultados que mostraba Jorge Hellman también en un análisis de los juicios de desalojo rurales entre 1810 y 1863. Estoy casi en tiempo cumplido, voy a tratar de ir rápido, lo muestro nomás, porque me lo da la posibilidad de lo digital de plantearlo así. Se ve más en transparente, en trasfondo, es los resultados que había obtenido Jorge. Básicamente las líneas que marcan la cantidad de juicios coinciden completamente con los años. Hay una prácticamente similitud en los ritmos, excepto ahí tiendo a pensar de que, bueno, hay que ver muchas veces, y esto es un detalle para que yo continúe también trabajando, si primero entran estos juicios por desalojo y luego tienen una vinculación con las mensuras, o es a la inversa, pero como sea, hay un gran periodo de conflictividad con las reformas llamadas rivadavianas, ¿no? de Martín Rodríguez y de Gregorio Las Heras, que es esta primera etapa de 1823, 1824, 25 hasta el 27. También coincide con unos resultados que había trabajado Raúl Franklin y Nidia Robles sobre la conflictividad rural. Es el momento donde se crea el departamento topográfico, la comisión topográfica, hay una ley de inquilinato que obliga a escriturar los contratos de arrendamientos. Y yo me parece que también ahí hay muchas veces que tiene que ver un desplome de la litigiosidad, si se quiere, mucho más asociada a los distintos conflictos políticos que, tiendo a creer, generan un retroceso de la frontera judicial, ¿no? De la posibilidad de acceder a la administración de justicia como una instancia para resolver conflictos por los derechos. Y dado que se va recordando un poco, me interesaba marcar lo de la tercera etapa, después de la caída de Rosas, que es este crecimiento abrumador de los juicios, si se quiere. También tiene que ver en parte con el crecimiento de la población, con la cantidad de promedios de litigios en función del crecimiento poblacional, pero ese fuerte incremento post-caseros tiene que ver con ese crecimiento lanar, con una nueva etapa de ese desarrollo de ese capitalismo agrario, con una intensificación en la explotación del suelo, con una revisión de las políticas de tierras que se llevaron adelante bajo el rosismo y se revisan esas entregas realizadas durante el rosismo en los nuevos gobiernos liberales, con una ley de arrendamientos en 1857, etc., ¿no? Y por último, mostrar esta distribución regional de los litigios, ¿no? Están las líneas de fronteras, marcadas con una distribución pintada en colores, ¿no? Si se quiere, esa primera zona de cercanía era donde no estaba marcada en el catastro de 1830, donde estaba la Laguna Blanca, y es justamente en donde también hay, si se quiere, mayor cantidad de litigios en esa zona, ¿no? La zona de cercanía, la zona de centro y la zona de norte. Centro y norte para arriba, ¿sí? Hacia 1822, cuando también empieza a expandirse la frontera con la nueva ley de enfiteusis, aparece el nuevo sur, si se quiere, y una tendencia de la litigiosidad hacia ese sur 1, que está denominado acá abajo, con una frontera natural en el río Salado. Y posteriormente, en la última etapa, 1853, después de la caída de Rosas, una litigiosidad que se desplaza también hacia el centro, ¿sí?
que es justamente en donde, y también Hilda Sábato muestra en un clásico trabajo sobre la expansión lanar, que era la región en donde más se expandió en un primer momento el ovino, ¿sí? Con una perdurabilidad de los conflictos en la zona sur y en el sur 2, ¿no? Bueno, era un poco esto, creo que me estoy pasando mucho más del tiempo. Quería después mostrarles algunas imágenes, pero se me fue yendo, en todo caso la muestro después. Tal vez la conclusión más fuerte o principal tiene que ver con esta de la agrimensura, no solo como una innovación técnica que permite este conocimiento más efectivo, sino esta complementariedad absoluta que encuentro entre estas élites más económicas y este estado que se traduce en la construcción de los catástrofes, ¿no? La búsqueda de una nueva fiscalidad y la aseguranza de la propiedad. Y finalmente hay una cuestión que para mí también es importante marcarla, que es que estas demandas, el punto 8, estas demandas de mensura y de deslindes, son propiciadas, si se quiere, acá le puse desde abajo también, ¿no? Y esto ahí tiene que ver con una caracterización más precisa a realizar por estos grupos sociales que solicitan las denuncias por mensuras y deslindes. No solamente se puede ver desde un cambio desde arriba o desde la ciudad, desde arriba pienso desde el Estado, ¿no? Y desde la ciudad hacia las periferias, sino también, bueno, ir viendo cómo interactúan estos grupos sociales en la campaña también. Bueno, esto un poco la presentación en general, y corto acá que me fui de tiempo. Bueno, muchas gracias, Cristian. Ahora le damos la palabra al profesor Julio Aguilar, que va a comentar el trabajo de Cristian. Gracias. Hola, buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí? Hola, muchas gracias por la invitación a la doctora Rosario Poloto y a Víctor. Es un agrado escucharlo y tener la oportunidad de conocer sobre su trabajo y ver y escuchar nuevamente a María Eugenia, que hace un tiempo no tenía la oportunidad de verte. Y Cristian, en primer lugar, felicitaciones por tu trabajo. Escuché tu presentación atentamente y también tuve oportunidad de leer tu trabajo y en general quiero felicitarte porque considero de que tu trabajo posee dos características que para mí hacen que un trabajo sea sólido desde el punto de vista historiográfico. En primer lugar, que está basado en un análisis fuerte en los documentos y en los fuentes primarios, y que tú ofreces una metodología clara. El artículo está focalizado en aspectos cuantitativos, pero yo creo que tú también ofreces en ese texto varias pistas cualitativas, y sobre todo en el cierre del paper. Creo que ofreces varios vínculos para pensar esto más allá del análisis cuantitativo. Y por otra parte, yo que no soy experto en la historia social del derecho o la historia argentina en particular, creo que tu trabajo también tiene el mérito de que integra muchos niveles de análisis que lo hacen comprensible para el lector. Entonces, yo quisiera destacar eso, porque por una parte haces un poco ese contexto histórico amplio de insertar este problema dentro de la formación del Estado moderno, del capitalismo agrario en Argentina, su proceso de revolución técnica que esto implica desde el punto de vista de la institucionalización de una forma de conocimiento que ahora es mucho más científico, técnico, basado en instrumentos, que esto está basado también en discursos y prácticas, y que al mismo tiempo está tratando de unir esto desde el punto de vista del territorio, ¿no? de verlo en distintos espacios locales y regionales. Entonces, eso, yo, en términos de mis comentarios generales, mi primer comentario general es valorar tu trabajo por esas dos características, ¿no? de ofrecer un análisis documentado y a la vez integrar distintos niveles de análisis. Yo quisiera, antes de pasar a mis dos preguntas, que son más, un poco, tratar de abrir un poco más la conversación y profundizar en otros elementos quizá a partir de tu trabajo. Y creo que algunos de ellos pueden tocar con el trabajo de María Eugenia también.
es que yo no soy especialista en la historia social del derecho, la historia de la propiedad. Mi tesis de pregrado fue acerca de conflictos por tierra y agua en Arica y Tacna, en el siglo XIX, pero no es un tema que yo volví. Y en mi tesis magíster, y actualmente estoy tratando de hacer otra cosa, algo más distinta, pero que tienen algunos puntos en común. Yo actualmente estoy especializándome en historia ambiental, y en particular yo estoy tratando de entender la ciudad de Potosí, en la audiencia de Charca, desde el punto de vista de su hidráulica. Entonces uno de mis temas tiene que ver con los técnicos hidráulicos. Y encuentro que pese que yo trabajo el tema colonial, pero pienso que hay varios temas que se van tocando con los agrimensores, ¿no? Y quisiera ver si podemos establecer un diálogo respecto a eso. Entonces, mi primera pregunta, en general, tiene que ver con esta idea de esta revolución técnica que tú sugieres. Yo creo que eso también sucede precisamente no solamente en el campo de la propiedad o de los agrimensores, sino que hay una revolución técnica que puede suceder en distintos ámbitos del Estado moderno, ¿no? Y uno de ellos es la hidráulica, pero pueden haber otro tipo de ámbitos dentro de las funciones del Estado, ¿no? Me gusta mucho tu idea de ver, a propósito de esto, de ver esto como no solamente pensado desde arriba, ¿no? Sino que este encuentro mutuo entre particulares, colonos y los oficiales del Estado. Creo que es una idea fuerte de tu trabajo. Pero volviendo al tema de la revolución técnica, mi pregunta general tiene que ver con los significados sociales o las implicancias sociales de esa revolución técnica. Porque creo que es convincente lo que tú mencionas respecto de que muchos de estos instrumentos, discursos existían previamente, pero ahora se viene un proceso de institucionalización, ¿no? Pero este cambio radical, mi pregunta es cómo se experimenta finalmente en lo local o desde abajo. Cómo este cambio, digamos, un poco esquemático, este antes y después de cómo se registraba a los límites de la propiedad o se definían conflictos por la propiedad, cambian efectivamente o cómo se experimentan localmente. Y creo que leyendo tu trabajo en general, yo me acordé de un texto de James Scott, cientista político, que tiene un trabajo, un libro bien interesante, bien influyente sobre, el título es como Viendo como un Estado, ¿no? Cómo funciona el Estado moderno. Y claro, él tiene este argumento de que una de las características que define la aparición del Estado moderno tiene que ver con la capacidad del Estado para hacer legible la realidad. Y para hacer legible la realidad, él menciona distintos instrumentos como los catastros, encuestas, censo, la imposición del uso de apellidos, por ejemplo, la estandarización, ¿no? De la forma de cómo el poder concibe, observa y organiza la realidad. Pero él también dice de que esta imposición de alguna manera también reduce y oculta las prácticas sociales locales. Y eso es lo que me gustaría saber un poco más en el caso de lo que tú investigas, de qué significa esto agrimensor en el terreno mismo. En tus conclusiones tú llegas un poco también a sugerir eso y eso es lo que me gustaría un poco ver si tú puedes poder profundizar un poco más de cómo finalmente estos representantes de esta revolución técnica, los peritos, agrimensores, ingenieros, chocan o no con prácticas sociales preexistentes. Si acaso acá estamos frente a un desplazamiento definitivo de la forma de cómo se concibe la propiedad, cómo se define y se valida socialmente, o sino que estamos más bien ante la coexistencia conflictiva entre distintas formas, ¿no? Entonces, un poco, en general, mi primera pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo esta revolución técnica se experimenta desde abajo y cómo pueden haber conflictos y cooperaciones. Si tú mencionas, por ejemplo, el caso de cacerías de animales silvestres, por ejemplo, del punto de vista
este es yo me estoy especializando en historia ambiental, entonces me interesó mucho eso, ¿no? De cómo, por ejemplo, los distintos usos del territorio implican quizás otro tipo de interacciones con estos agrimensores y estos peritos. Sí. La segunda pregunta creo que esta es la pregunta que creo que toca también el trabajo quizás de María Eugenia, que menciona un poco estos agrimensores como los anónimos, ¿no? Entonces, quizás mi pregunta, no sé si metodológicamente se puede contestar, pero me gustaría saber un poco más de quiénes eran más estos peritos, estos agrimensores. Y acá un poco trato de conectar un poco con las lecturas que yo sugería en mi introducción de los técnicos hidráulicos que yo tenía oportunidad de leer para el caso de México y Perú. Yo cada vez estoy notando un poco la bibliografía que yo he seguido, que hay esta discusión que creo que está tomada de Bruno Latour respecto de ver los técnicos, si acaso los técnicos son intermediarios o son mediadores. Y en el lenguaje de Bruno Latour es como, ese acaso intermediario significa más o menos de que si solamente representa la voz oficial del Estado, si ellos representan únicamente el poder del Estado en los espacios locales, o si ellos actúan como mediadores, y esto significa de que ellos tienen la capacidad también de entablar negociaciones, de establecer también sus propias agendas en el territorio. Entonces, esta figura del agrimensor, de que es como bisagra, ¿no? Porque por un lado es representante del Estado, pero, y esa es la pregunta desde el punto de vista si metodológico, si se puede explorar o se puede esclarecer, si acaso en su actuación misma, ellos también tienen intereses creados con los particulares a nivel local, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo percibo para el caso de los expertos hidráulicos, ¿no? De que cuando se envía a alguien experto en hidrometría, en construir un embalse o establecer un canal de regadío, etc., esta persona no solamente representa al Estado, sino que también tiene intereses y es parte de la sociedad local. Entonces, ¿cómo tú ves ese problema del técnico, ¿no? Que forma parte de esta revolución técnica que tú bien mencionas, pero que también está en este entramado de relaciones sociales dentro del territorio? Tengo una última pregunta, un poco más práctica, solamente a ver si Cristian puede profundizar un poco más también. Me gustaría saber si este trabajo, cómo se inserta en tu proyecto en general, porque no sé si es una pregunta muy práctica, pero quizás te da elementos quizás para poder seguir reflexionando. Si este trabajo corresponde a un capítulo en específico, si es un resumen de tu tesis, o si el caso es un capítulo, cómo este texto en particular se inserta y dialoga con el resto de tu trabajo. Sí, solamente repetirte de que quizá ya lo conoces, o el resto aquí también lo conoce, pero creo que tu trabajo hace mucho sentido con el trabajo de Jen Scott y creo que es muy interesante para ponerlo en una perspectiva más comparada y más global. Nuevamente, felicitarte por el trabajo y claro, y nuevamente gracias a Víctor y a todos por crear este espacio.